salud se puede tramitar como ley ordinaria o ley estatutaria. Para hablar sobre este tema está con nosotros el profesor Daniel Figueredo de Pérez. Él es profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a quien lo saludamos con los muy buenos días. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Profesor, a usted muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Bueno, cuéntenos, usted ha hecho un análisis profundo sobre la reforma. Sabemos que tenemos muchos puntos para analizar, pero hablemos puntualmente del tema de que si se puede tramitar como ley ordinaria estatutaria. Bueno, esto está definido tanto en la Constitución como en la Ley Quinta del 92, que es una ley orgánica y es el reglamento del Congreso. Eh, Esa no es una pregunta que se conteste de manera simple y eso hay que decirlo para que tengamos claros los puntos del debate. Si uno plantea que una reforma al sistema de salud debe ser necesariamente siempre una reforma por vía de ley estatutaria, está creando un problema jurídico de largo plazo y entonces nunca, digamos, eso implica que va a ser muy difícil hacer ajustes cuando el sistema los requiera. Eh, en cambio, lo que uno debería plantearse es si el proyecto de reforma del sistema de salud es un proyecto que afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud o lo regula de tal manera que pues lo pueda afectar. No todas las leyes que se han expedido para reformar el sistema de salud cumplen con este requerimiento, pero este proyecto en particular sí. ¿Por qué cumple esta circunstancia? Eh, el proyecto tiene una transformación total en quiénes son los responsables del servicio, de qué manera lo van a prestar, quiénes son los actores responsables, cómo se auditan las cuentas, y eso va a tener un impacto en unas cosas que son muy importantes, que son los elementos esenciales del derecho a la salud, que son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad, ¿no? Y de hecho por eso es que ha sido tan polémico este proyecto, en la medida en que este proyecto en particular toca esos puntos, eh, ha sido, digamos, es palmario que el trámite que debería surgir es el de una ley estatutaria. Pero adicionalmente, esta ley además tiene otro problema, este proyecto de ley tiene otro problema, y es que dentro del texto de la ley, por ejemplo, el artículo 35 y varios que le siguen ahí en el cuerpo del capítulo cuarto, eh, están tratando de reformar la ley 715 del año 2001, que es una ley orgánica, también es una ley especial, y en ese sentido, al ser una ley especial, tampoco puede tramitarse como una ley ordinaria, ¿no? Y por la misma razón, tampoco podría discutirse en estas sesiones extras del Congreso porque requiere un trámite con unas mayorías cualificadas en periodos ordinarios de sesiones. Entonces, incluso si alguien dijera, no, debe tramitarse como ley ordinaria porque no cumple los requisitos para hacer una ley estatutaria, el hecho de que estén planteando modificar la ley 715, que es una ley orgánica, obliga a que el procedimiento se haga como el procedimiento de cualquier ley especial, con unas mayorías calificadas y dentro de unos periodos de sesiones que no son estos periodos de sesiones a los que se convocó. Lo que se están exponiendo es que haya pues una demanda de inconstitucionalidad por vicios de trámite de la ley. Y ahí quería preguntarle, profesor, puntualmente, entonces, pues está esa discusión. ¿Esto quién lo determina? ¿Los congresistas son los que deciden, no, esta ley es ordinaria, sigamos el trámite? ¿O son los mismos congresistas que dicen, no, esta ley definitivamente es estatutaria y la tumban? Ahí, ¿cómo se solucionaría este dilema? Pues tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República tienen unas oficinas jurídicas y tienen unos expertos en estos temas y los proyectos de ley se radican en una cosa que es la Oficina de Leyes. En la Oficina de Leyes del Congreso, en las oficinas de leyes del Congreso, Cámara o Senado, se debe decidir, se hace un estudio de cuáles son las disposiciones y ahí se decide con base en las leyes vigentes a dónde se debe repartir y qué trámite se le debe dar, o más bien, digamos, dependiendo de la clasificación que haga la oficina, pues se decide. Entonces, eh, la Oficina de Leyes en este momento no debería repartir esto a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por lo que se radicó en Cámara de Representantes, sino debería repartirlo en la Comisión Primera, que es donde se debaten las reformas constitucionales.
perdóneme, las reformas constitucionales y además el tema de leyes especiales. Eh, si no lo hace la oficina de leyes, bien podría plantearlo un congresista, cualquiera de los representantes a la Cámara, incluso también lo podrían hacer los senadores eh, a través de comunicaciones y, en fin, digamos, ese es un debate que está abierto casi para cualquier persona, pero obviamente ellos que están allá pues tienen mucha más posibilidad de incidir directamente en la decisión que se tome. Pero si ellos toman la decisión de tramitar esto como una ley ordinaria, pues eventualmente un ciudadano puede tomar esta ley ordinaria que salga del Congreso y demandarla porque ha incurrido en un vicio de trámite, porque de pronto lo más seguro es que no vaya a haber las mayorías cualificadas que se requieren para su aprobación eh, o pueda tener otro tipo de vicios. Y es que prestemos la atención a que estamos planteando dos cosas. Por un lado, la idea de que debería tramitarse como una ley estatutaria y por el otro lado que también debería tramitarse algunas de sus disposiciones como una ley orgánica. Entonces, si deciden desestimar el argumento de la ley estatutaria porque no en el texto explícitamente no se, digamos que no se dice que se esté regulando el derecho fundamental, en el texto explícitamente sí se dice que se está modificando la ley 715, y en ese sentido, ese argumento de que tendría que haberse tramitado con un proyecto de ley orgánica es muy difícil de desmontar. Ante ello, el presidente Gustavo Petro trinó en días pasados de que esta ley era ordinaria porque se está modificando, era la ley 100, más no el artículo de la Constitución sobre el derecho fundamental. ¿Qué decir ante ello? Pues el presidente está un poco mal asesorado en ese tema o probablemente ha sido asesorado, pero igual insiste en el punto. Es verdad que la ley 100 es una ley ordinaria, pero es que las condiciones en el momento en el que se expidió la ley 100 eran muy diferentes. En ese momento nosotros no concebíamos la salud como un derecho humano fundamental. En ese momento se concebía como un servicio público y por eso la ley 100 se expide como una ley que regulaba un servicio público que era el servicio de salud. En esa misma legislatura o contemporáneo también expedimos las leyes de servicios públicos domiciliarios, la ley 142 y la ley 143, y de hecho están inspiradas en el mismo espíritu de que son servicios públicos. Eh, pero por la evolución del derecho de las leyes, se llegó al consenso social de que la salud es un derecho fundamental, y esa lógica que aplicaba en 1993 no se puede aplicar hoy en 2023. Es que han pasado 30 años y ha habido jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha habido luchas sociales para posicionar a la salud como un derecho fundamental. Entonces, tampoco es un argumento que uno pueda recibir así como tan peregrinamente. Profesor, bueno, hay otro punto también que usted ha analizado y pues sabemos que estamos sobre la premura del tiempo, pero para aprovechar lo que usted habla sobre el manejo de los recursos, de que ya serían los territorios los que manejen los recursos por medio de gobernadores, por medio de los alcaldes. Entonces, ahí también hablemos sobre este aspecto que usted ha analizado inclusive en su cuenta de Twitter. Pues, mire, lo que pasa es lo siguiente. eh, El presidente ayer en uno de sus rifirrafes tuiteros con un congresista que era el senador David Luna, eh, le dijo que era mentira que se estuviera entregando los recursos de la salud a la política territorial, a la política local. Si uno mira detenidamente el proyecto de ley que se presentó, pues ese es un argumento, digamos, es una afirmación eufemística, ¿no? Claro, no es que lo tenga directamente el gobernador, no es que el gobernador decide a través de su secretario, pero sí se conforman unos consejos para administrar esos dineros donde hay representación de tres representantes de los empresarios, tres representantes de los trabajadores y tres representantes del Estado, dos que vienen del gobierno nacional y uno que viene de todos los gobiernos locales de la subregión que se cree. Eh, la experiencia nos enseña que esos representantes de los trabajadores, esos representantes de los empresarios, no son personas que se escogen necesariamente por su idoneidad o porque son personas, digamos, es que además ni siquiera en la ley es claro cómo se va a seleccionar estas personas. Y nosotros tenemos instituciones parecidas que ya funcionan en el Estado colombiano. Entonces, por ejemplo, las cámaras de comercio suelen ser un escampadero o un fortín para políticos que están haciendo carrera para pasar a
otras dignidades, como por ejemplo las asambleas departamentales, los consejos distritales, el Congreso de la República, y son entidades incluso privadas, porque son un poco gremiales, pero quienes tradicionalmente los han ocupado son los políticos de la región. Para no ir tan lejos, en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe viene de la política, él viene, hace mucho tiempo no es congresista, pero él viene de ser representante de la Cámara por Bogotá. Miren el caso, por ejemplo, yo citaba el caso de una persona que yo aprecio mucho y creo que es una persona muy idónea y muy competente, pero es un político. El caso de David Castillo en el departamento de Boyacá. Él pasa de ser el asesor de Juan Carlos Granados a ser el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Miren los problemas que tenemos con las corporaciones autónomas regionales. Todas las elecciones en las que se va a elegir miembros de las corporaciones autónomas regionales, siempre hay una pelea de la clase política local para quedarse con esos puestos. Entonces, pues quienes vayan a ser esos representantes, los 3 de los trabajadores y los 3 de los empresarios, pues van a ser de ese montón de personas que están dedicadas a la política local. Luego hay otro pedazo que se dice que esto lo va a ejecutar directamente ADRES a través de un funcionario de ADRES en el nivel territorial. Esa experiencia también la tenemos. Una institución que tiene la mejor reputación en el país, la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes son los defensores regionales del pueblo? Personas que tienen las conexiones políticas para ser nombrados como defensores regionales del pueblo. Vienen de la entraña de las campañas políticas de gobernación, alcaldía, consejos, asambleas departamentales, que nos hace pensar que ese director territorial de la ADRES no va a cumplir con esas mismas características. Es que así nunca ha funcionado el Estado colombiano. No, esta meritocracia que nos quieren presentar como que no hay un traslado hacia los territorios, no es tal, en la medida en que precisamente de la política territorial es de donde van a salir estos personajes que tengan que ejecutar los recursos. Y a mí sí me preocupa mucho que se esté hablando de que como las EPS son un negocio particular, entonces tenemos que desconfiar de ellas, pero no vamos a desconfiar de la clase política que pues probablemente ha tenido escándalos en temas de salud y en otros temas, ¿no? El cartel de la hemofilia era un escándalo de política local con recursos de la salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos que desconfiar de los empresarios, que yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo mucho más, o igualmente, por lo menos, tendríamos que desconfiar de la clase política territorial que va a poder elegir quiénes son las personas que administran y deciden el cómo se ejecutan los recursos de la salud. Es decir, profesor, que esos fondos regionales de salud, que son los que van a administrar los recursos de las ADRES en las regiones, van a ser elegidos, esas personas que integran ese fondo regional de salud, van a ser elegidos con el aval del alcalde o el gobernador de turno. Pues es que así ha sido siempre. En todas las entidades del nivel nacional, donde se hace descentralización territorial o incluso desconcentración, lo que sucede es justamente eso. Es que revisemos el artículo 43 del proyecto de ley. Eh, el Consejo Administrador del Fondo Regional de Salud estará integrado por 3 representantes de los empleadores, 3 representantes de los trabajadores, ahí hay 6 personas, 2 representantes del Gobierno Nacional delegados por el Ministerio de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito Público, y un representante de los gobernadores y alcaldes distritales de la región. Estas personas que están de los empresarios y de los trabajadores están en el territorio, es que además tienen que ser del territorio. Yo no puedo llevar a una persona de Bogotá a administrar los recursos del departamento del Amazonas o del Chocó porque no conocen la región, no tienen el conocimiento de cómo es el territorio, cuáles son los problemas del territorio, por qué suceden ciertas cosas dentro de la lógica empresarial de ese territorio, así como yo no podría llevar a una persona de Chocó y simplemente ensartarla que administrara sin ningún conocimiento del contexto local los recursos del departamento de Casanare. Y eso es todavía más preocupante. O sea, digamos, uno debería ponerlo más de relieve cuando se supone que esta es una reforma a la salud de un gobierno que ha hablado de reconocer las diferencias entre los territorios y que las circunstancias que afectan a Bogotá o a Medellín o a Cali o a Barranquilla no son las circunstancias de la persona que vive en Atocorozal
o la persona que vive en Susacón, o la persona que vive en Quiguamiandó. Pues, profesor, una alerta que usted hace y que claro, porque sería cambiar de que ya no sean las EPS, que son privadas, que manejen los recursos y que se habla de corrupción, pero que sí las maneje las entidades o esta nueva entidad gubernamental que pues sabemos que también ha tenido y por vieja data lamentablemente pues como esa línea de corrupción. La corrupción está en todos lados, en lo público y en lo privado. Pues profesor, en este caso entonces, haciendo rápidamente una mirada hacia lo que era antes el sistema de salud, se podría decir que al darle esa potestad a los alcaldes y gobernadores, estamos volviendo a lo que era antes el sistema de salud, antes de hace 30 años antes. No, no lo estamos haciendo tal cual, pero sí estamos generando unas dinámicas similares donde la posibilidad de captura regulatoria del Estado es bastante y con un componente adicional, y es que muchas veces el Estado colombiano no es juicioso en mantener buenas funciones de inspección, vigilancia, control y sanción de los que ejercen función pública. Para redondearle esa idea, nosotros hemos tenido muchos problemas porque la Superintendencia Nacional de Salud no ha sido buena en la vigilancia de las EPS y las interviene tardíamente. De hecho, hay un estudio reciente de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de los Andes, del profesor Raúl Andrés Hernández, que señala precisamente cómo la superintendencia no vigila. Pero también tenemos los mismos ejemplos en el Estado, en los funcionarios públicos, un montón de funcionarios que terminaron en las redes de corrupción tenaces. Hace unos años, por ejemplo, estuvo la red de corrupción en el INVIMA, que incluso falsificaron la firma del director del INVIMA. Entonces, esta no es una reforma que le apunte a fortalecer con mejores instrumentos la inspección, vigilancia, control y sanción que debería ejercer el Estado, sino que simplemente nos quieren vender la idea de que porque lo administra el Estado, entonces va a ser mejor, cuando los indicadores de corrupción del país nos cuentan una historia completamente diferente. Pues profesor, muchísimas gracias por todo lo que usted nos explica. Recuérdenos su cuenta de Twitter donde está usted explicando esto con más detalle y gracias por estar en la UD Estéreo. Seguramente a futuro estaremos de nuevo llamándolo porque eso es lo que vamos a hacer aquí en la UD Estéreo, coger tema por tema e irlo explicando para poder entender un poco más esta propuesta de reforma. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Mi cuenta de Twitter es @hermeneuta_. Y pues por allá bienvenidos a conversar de lo que quieran. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, que muy amablemente nos atendió. Él estaba en un viaje y rápidamente se bajó del avión para atendernos en esta llamada que pues ahí están esos temas que poco a poco iremos explicando de la reforma a la salud. Estábamos al diálogo con Daniel Figueredo de Pérez, él es profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien nos explicaba sobre por qué se debe tramitar como ley estatutaria y no ley ordinaria, y también nos explicaba un poco cómo va a ser el manejo de los recursos en las regiones. 9 de la mañana, 54 minutos, ya vamos cerrando entonces revista.